al año 0, digamos. Y después de cada 7 años. Y después de cada 7 años, 7 por 7, 49. Después de 7 veces 7 años, al siguiente año, que es el 50, se celebraba el año jubilar. ¿Sí? Sí, espero haberme explicado. O sea, cada 7 se celebraba un día, pero después de 7 veces 7, un año. Al año siguiente se hacía el año completo, un año jubilar. O sea, había un día de júbilo y después un año completo del año jubilar. Wow, así se celebraba. Que hablando de jubileo, nosotros en el año 2000 nuestra diócesis estuvo de jubileo también, fue un gran jubileo. El del año. Sí, a lo mejor aquí es interesante decir también que los jubileos, como ya lo hemos dicho, empezaron en el Levítico con los judíos, pero la Iglesia Católica lo retoma después. En el 1300 se celebra el primer año jubilar, en el año 1300. Ay, y para entonces fue el Papa Bonifacio quien lo estableció por a los 100 años celebrar un año jubilar, ya en el cristianismo. Estamos diciendo que en el judaísmo era cada 50. Después el cristianismo lo adopta cada 100 años con el Papa Bonifacio. Sí. Pero sabiendo que es demasiado tiempo, mucha gente no alcanzaba a celebrarlo. Es después que el Papa Clemente lo reduce a 50 años. Y lo mismo, hay personas que no viven 50 años. No, porque muchas personas no alcanzaron a vivir un jubileo en su vida. Entonces fue el Papa Urbano quien lo redujo a un ciclo de cada 33. Esto en recuerdo de la vida de Jesucristo. Pero lo mismo, sigue siendo mucho tiempo. Fue entonces que el Papa Pablo II, escuchemos bien, no es Juan Pablo II, sino Pablo. Es Pablo II después del año 1450, lo reduce a un periodo de cada 25 años. Y esto es para que todos tengamos la gran oportunidad de vivir este año de alegría, este año de jubilación. Y como decía Saúl, ya lo acordó. Sí. Entonces, Saúl, mire, piensa tú que digo, yo también, pero el del 2000 yo no me puedo acordar, no hay forma. Pero eso no es por la edad, sino es que se ha reducido el tiempo para celebrar el año jubilar. No, yo diciendo, tú sabes, yo lo he logrado, ¿verdad? Sí, así tenemos todos la oportunidad de vivir al menos muy bien. 2 o hasta 3. Para que no vayan a malinterpretar de que porque yo tengo muchos años. Ok, ya. Yo creo que yo voy a vivir 3 jubileos. Sí. Sí, claro. Sí. Me siento muy bien. No, claro, en el futuro, claro que sí, vamos a vivir, claro. Pero es que ya él lleva 2 también. Sí, pero vamos a preguntarle algo clave. Pero no sé. ¿Tú recuerdas el jubileo del 2000? Sí. Ya. Recuerdo algo. Estaba un niño muy bonito que me trajeron aquí a la ciudad de San Juan. ¿Te recuerdas de allá de La Cana? Me trajeron al jubileo. Recuerdo que cuando íbamos a casa, justo después de pasar el puente de la Maguana, en esa época no existía ese puente como tal. Ese puente fue construido en el gobierno de Hipólito Mejía y se fue el puente, o sea que fuimos los últimos que pasaron, y los demás ese día no pudieron pasar por el puente, y nosotros pasamos una guagua repleta, una camioneta repleta de personas que vinimos a celebrar en el 2000 esa gran fiesta. Estaba cantando en esa época, Saúl, no sé si recuerda, el grupo Extrato. El grupo Extrato. Sí, que cantaba Se siente el júbilo que hay en claro, esa canción la cantaba sirve, mucho en misa. Crece, y el lema era Iglesia que sirve, crece y se fortalece. El jubileo ya empezó. Sí. El jubileo ya empezó. No recuerdo, ahora bien, no recuerdo si eso era un año jubilar de la iglesia. Yo sé que se hablaba de jubileo. Se estaba celebrando los 50 años de la diócesis. De la diócesis. Sí, y se realizó en forma de jubileo. Bueno, es que hay que hacer también esta porque yo sí recuerdo las canciones y recuerdo el lema también, pero no recuerdo el año. Sí, bueno, fue en el 2000. Fue en el 2000, no bueno, es que yo en el 2000 no cantaba todavía, no, yo estaba muy chiquita, por eso es que digo que como que las fechas no me... Marisol, entonces tú estás diciendo, yo estoy un poquito ya... Es que vamos a ver que en la iglesia hay jubileos diferentes que puede celebrar por una cierta
una celebración especial, por ejemplo, que los 50 años de la diócesis, los 25 años de vida sacerdotal, o etcétera. Exacto. Dependiendo el tiempo en los años en que quiera celebrar una fiesta. Se celebra esto en la vida civil o en la vida religiosa, en la vida cristiana también. Okay. Pero para los jubileos que celebra la iglesia, en toda la iglesia en el mundo, hay dos tipos de jubileos, que son los jubileos ordinarios, que ya hemos dicho se celebran cada 25 años, y extraordinario. Jubileo extraordinario. El jubileo extraordinario, el Papa en turno puede convocar a un jubileo según él crea que sea. Discúlpeme que la interrumpa, hermana, y resaltar ese punto, que no es que la iglesia se está inventando un jubileo, no es que la diócesis de San Juan dice, este año lo vamos a celebrar de fiesta, no. Eso viene desde Roma, desde el Vaticano, o sea, es un mandato de la Iglesia Universal. Sí, exacto. Los de cada 25, digamos, ya son fijos. Desde 1450 en adelante, son fijos cada 25 años. Y los jubileos extraordinarios es el Papa quien convoca. Por ejemplo, ustedes recordarán también que a eso sí estábamos más despiertitos, ¿verdad? Sí. Que fue en el 2015, cuando el Papa Francisco convocó al jubileo de la misericordia. Sí. Que abrimos la puerta ahí en la catedral de la misericordia. Yo me acuerdo. Y aún este jubileo extraordinario tuvo un motivo, no es que al Papa se le ocurrió y vamos a hacer un jubileo, no, sino que ese jubileo extraordinario fue convocado por el fin, como aniversario del fin del Concilio Vaticano II. Entonces el Papa quiso recordar este gran acontecimiento. Recordemos que el Concilio Vaticano II dio una vuelta a toda la iglesia, como bien lo dijo el Papa Juan XXIII, abramos las ventanas al Espíritu, ¿verdad? Él abrió las ventanas y dejar que el Espíritu entrara a la iglesia y hiciera una renovación profunda, donde viene el trabajo fuerte de los laicos. Entonces el Papa, queriendo hacer fuerza a este signo de la iglesia, convocó al jubileo de la misericordia. Trajo el Concilio Vaticano II. Qué bueno que se hizo ese jubileo entonces. Así es. Recordando el Concilio Vaticano II, que trajo como digamos, consecuencia positiva. Uy, muy grande, por eso estamos aquí. Y que por eso estamos en Radio Corazones y podemos hablar nosotros los laicos. Anunciando a los aires la palabra. Hermana, que antes se decía la misa, antes de ese concilio, la misa en latín, no entendíamos casi nada, por eso la gente en medio de misa rezaba el rosario, hacía otra cosa, porque casi no entendía, escuchaba ahí al padre que decía Dominus Vobiscum, y entendía poquitico, y a veces decía amén. Y entonces se perdía esa parte tan importante de ese misterio, de ese sacrificio eucarístico tan importante. Y aún nos queda algo, pero quizá muchos no saben, nos queda algo de ese latín. Sí, nos misa. La palabra misa. El padre despedía con la palabra ite missa est. Wow. Entonces la gente, es cierto, como usted dice, no entendía el latín, pero se quedaba con lo último que agarraba, misa. Entonces, ¿qué decía la gente? Vamos a misa. Ajá. Vamos a misa. Entonces de ahí viene la palabra misa, de la despedida que daba el padre al final de la celebración. ¿Cómo era la que se ite missa est? Ite missa est. ¿Qué significa ahí, hermano? Es la despedida, pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Esa frase última de la misa. Y de conclusión. O pueden ir. La despedida del padre. Sí. Pero mira qué interesante. Entonces se celebró ese jubileo en conmemoración del cumplimiento de esos años del Concilio Vaticano II, el año de la misericordia, y ahora estamos entonces en este jubileo peregrino de la y hay esperanza. Que tomar en cuenta también precisamente esto del Concilio Vaticano. Ahora estoy pensando que el Papa Francisco quiere darle mucha relevancia al Concilio Vaticano II, porque recordemos que el año 2023, él pidió que como preparación a este año jubilar, empezáramos en el 2023 con las 4 constituciones del Concilio Vaticano. Él quiso que profundizáramos otra vez en lo que es el Concilio Vaticano, al menos en las 4 constituciones que están dentro de este mismo documento. Y el año 2024 continuáramos en preparación
con el año de la tema oración. de la oración, Que para sí. que entráramos este año jubilar con toda la fuerza, inspirados por el Concilio Vaticano y fortalecidos con la oración para vivir intensamente este año. Entonces es una preparación. Que no sé, hermana, entonces ¿a qué se debe? Que algunos, no sé, en mi diócesis de San, que es la que conozco esta realidad pastoral, que aquí como que no se nos hace tanto énfasis en el estudio de los documentos de la Iglesia, como el Catecismo, como el Concilio Vaticano II, como que saquemos espacio para estudiar eso, porque entonces pasamos 20 años en la Iglesia en la celebración de que vamos a misa, salimos de misa, entramos a misa y a veces no comprendemos el significado de la maravilla que nosotros estamos viviendo. Así que yo siento que aquí sencillamente hay que hacer una tareita de estudiar un poquito. Sí. Porque, por ejemplo, hermana, perdón que me meta en ese tema, y queridos oyentes, aquí a un oyente, son muy poquitos los que tienen el catecismo de la Iglesia Católica, y realmente el catecismo es lo que te va ayudando a formarte y a comprender los sacramentos, la vida espiritual, todo lo que nosotros estamos viviendo. Yo he hablado mucho de eso, como que no se nos, perdón ahí a quien pueda caer esto, que no se nos hace tanto énfasis en el estudio de esos documentos. Entonces nosotros después nos vamos a otras religiones y no comprendíamos en donde nosotros estábamos y lo bonito que nosotros teníamos, porque no estudiamos el catecismo, porque no vemos esos documentos tan bonitos de estudio de nuestra iglesia. Continuamos con el año jubilar. Antes de seguir lo que usted está diciendo, hay una frase que ustedes también conocen: católico ignorante, futuro seguro protestante. Así es. O católico instruido, jamás será vencido. Exactamente. Entonces, pero mire, no estamos fuera del tema, porque también hay que recordar que para ganar una indulgencia en este año jubilar, el Papa nos invita a que nosotros meditemos las constituciones que están en el Concilio Vaticano II. Y entonces, ¿y qué es una indulgencia? Bueno, bueno, antes de decirle lo que son las indulgencias, yo quisiera mencionar los signos del jubileo, porque las indulgencias es uno de los 7 signos. Ah, mira qué interesante. Creo que podemos nosotros centrarnos solamente en el tema de las indulgencias durante este año, pero yo quisiera que nosotros habláramos sobre los signos, porque no solo son las indulgencias. Las indulgencias son una oportunidad para recibir los dones que Dios nos quiere dar. Pero es importante saber que hay muchas maneras de poderse ganar una indulgencia. Para esto hay que hablar de los 7 signos. Adelante, hermana, con esos signos. Los 7 signos del jubileo. Y estos signos el Papa los menciona en la bula de convocación. Muchos dirán, ¿qué es una bula? La bula es un documento que emite el Papa para convocar a una cierta actividad. En esta ocasión, por ejemplo, el jubileo. Dicho de otra manera, hermana, entonces una bula sería como un decreto del Papa Francisco. Sí, así es, para convocar. Entonces, en esta bula es donde vienen los 7 signos, y los voy a mencionar así rápidamente, porque uno de ellos, y el séptimo, es las indulgencias. La primera es las peregrinaciones, que todos los que estuvimos en la apertura de este domingo pasado, ahí hicimos nuestra primera peregrinación. ¿Ustedes estuvieron en la peregrinación? Sí, estuvimos ahí. Bueno, a mí me tocó un poquitito, pues yo llegué tarde a la cátedra. Bueno, no vamos aquí a exponer, ¿verdad? No. Sí. No, fue una experiencia muy bonita. Yo he escuchado de muchas personas gozo, alegría y mucha gratitud también por esta experiencia que tuvimos en nuestra pequeña peregrinación. Fue muy lindo ver a la presencia de los sacerdotes en la calle, el obispo, la gente. La iglesia entera veníamos ahí en la calle. Y es que la peregrinación, hermanos, no solamente es caminar, no es una caminar simplemente, no es como quien va de viaje, no es de paseo. Exacto, no es un paseo, no me venía la palabra. Es eso, no es un paseo. Una peregrinación es eso, caminar con el hermano hacia Cristo.